ingresos pasivos a través de los bienes inmuebles. Es el tema que vamos a desarrollar hoy en nuestro segmento inmobiliario, como cada martes, con la mejor asesoría junto a nuestra gran amiga Nitza Wacom. Nitz, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, feliz martes. Nuestro primer martes de diciembre ya, acabamos el año. Así es, Fiorelita preciosa, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos siguen todos los martes con esta información de valor del tema inmobiliario. Eso, ¿no? Y hoy con un tema muy bonito, además es importante analizar todo lo que hemos vivido a lo largo de este año, proyectarnos para el siguiente año. Definitivamente, lo querramos o no, el factor económico lo es todo, ¿no? Ahí de ese eje parte todo y se mueve todo, ¿no? Entonces es importante también ver las posibilidades que tenemos para poder tener un crecimiento económico. Así es, Fiorelita, como lo hablábamos la semana pasada, todo se está moviendo y esta reactivación económica está un poquito lenta. Entonces, todos aquellos atentos que quieran tener un ingreso pasivo en sus viviendas, que muchas veces no lo pensamos o a veces estamos tratando de decir, sí, lo quiero alquilar, quiero tener un espacio propio, un negocio, un emprendimiento y no saben cómo tomar la decisión, hoy le vamos a dar algunos tips y sobre todo vamos a orientar un poco ¿qué es lo que se puede hacer dentro de una vivienda? Vamos a empezar para hablar sobre las casas, ¿no? Las propiedades denominadas casas son aquellas que están solas en un terreno y tienen sus accesos independientes, entradas y salidas. Entonces, tenemos espacios como la cochera, por ejemplo. Tenemos espacio como las áreas comunes de la vivienda, que vendría a ser sus parques y jardines. Entonces, esos ingresos pasivos pueden ir muy ligados a tener un espacio dentro de la cochera. Por ejemplo, yo quiero poner un emprendimiento o quiero subarrendar mi casa y acondicionarla para que haya, mi casa esté en una avenida, o de repente está dentro de una urbanización que no tiene una abarrotería o una bodeguita cerca, entonces este espacio, las cocheras, se acondicionan para ello. Y la municipalidad, muchos preguntan, ¿nos va a dar la licencia? Sí. Todas aquellas propiedades o espacios físicos, por ejemplo, una cochera debe tener por estructura civil, debe tener entre 16 a 20 metros cuadrados. Y las normas para que tengamos espacios de venta oscilan entre ese metraje. Entonces, yo puedo poner muy bien en mi cochera un espacio de abarrotes o una tienda o de repente regalos, artículos o por último, subarrendarlo para un negocio que no esté complicado en la zona y que me permita. Entonces, estos ingresos pasivos que yo también podría tener, podría ser los espacios de terraza. Ahora en Arequipa se está utilizando mucho los fines de semana, la gente sale a divertirse y las terrazas por las vistas hermosas a nuestros volcanes también podrían generar un espacio de ingreso pasivo. ¿Cómo se subarrienda una terraza? Literal, dentro de la estructura de la copia de la partida registral es denominado aires. Entonces, en estos espacios libres, muy bien podríamos subarrendar de acuerdo al metraje, pero ahí hay que tener en consideración algo, la capacidad y sobre todo la carga que podría contener la propiedad para evitar cualquier inseguridad que se pueda tener en el subarriendo. Otro ingreso pasivo que se podía tener, y ya nos vamos al lado de los departamentos, es que muchas veces nosotros tenemos un cuarto o una habitación sin utilizar, o la utilizamos de espacio de planchado o algún otro escenario. Entonces estos espacios, Fiorelita, podríamos acondicionarlos muy bien para los temas de permanencia temporal, denominados los Airbnb, aquellos uso de dormitorio, entrada y salida de gente o para recibir a aquellos ingenieros que vienen por etapas, ya que en la ciudad se da. Entonces, eso se acondiciona, se le pone inclusive su baño privado, que se puede muy bien utilizar los espacios del baño social, se podría utilizar muy bien para este espacio y ahí pueden generarle un ingreso pasivo. Y tú vas a tener la tranquilidad que vas a verificar quién entra y quién sale de tu vivienda. Exacto, miren, hay tantas alternativas, ¿no? En relación a los papeles, por ejemplo, para hacer este tipo o dar este tipo de subarriendo, ¿necesitamos alguna autorización, algo adicional o es a cuenta propia? Cuando alquilamos a un tema comercial, sí, es muy importante ir al municipio, registrarse, llenar su solicitud, enviar sobre todo los temas de defensa civil, INDECI, entradas y salidas para que no haya ningún problema con la normativa y no seamos multados.
Pero en el caso de permanencias temporales o espacios temporales, pueden ser muy bien utilizados en forma inmediata y no generan más que el copago que se hace a la empresa que te gestiona. Obviamente ahora hay filtros de seguridad, tú puedes poner todos aquellos filtros que, valga la redundancia, que te permitan que una persona idónea, de acuerdo a tus expectativas, ingrese a tu vivienda. Y en los locales comerciales, los espacios de networking o los espacios de coworking en realidad están siendo cada día más evolutivos. Y hay un ecosistema de estas startups, de esos emprendimientos crecientes que hacen que muchos locales comerciales, por ejemplo, yo tengo un espacio muy grande, 600 metros, y he acondicionado áreas donde pueden utilizar por horas. Yo quiero hacer una capacitación y tienen 100 metros cuadrados, les pones las sillas y lo alquilas por horas. Y esto también te da un residual, así tu operatividad de tu espacio físico que alquilaste para tu negocio no está subutilizado. Y en el espacio de restaurantes, hace un par de semanas, el espacio de restaurantes normalmente se utiliza a partir de la 1 de la tarde o 11 de la mañana en adelante. Entonces, desde muy tempranas horas hasta esa hora, puede ser muy bien un espacio de coworking, de pastelería o de repostería o de cocina. Se están subarrendando las cocinas industriales o los espacios de cocina acondicionados para temas de emprendimiento. Y es ahí donde entra un punto importante, los contratos. ¿Qué tipo de modalidad y si yo pago impuestos sobre esto? El Estado nos cobra el 5% por cualquier bien que yo subarrende o alquile. Y este 5% me da la tranquilidad de que yo puedo hacer un contrato con un locatario o con alguien que esté vinculado. Entonces ahí es donde yo puedo generar un documento con alguien, sea por horas, sea por días, o sea por el mes o por el año, y puedo muy bien tener ingresos pasivos sobre eso. Mira, qué interesante, ¿no? Y es que definitivamente es momento de abrir un poquito nuestra mente y darnos este tipo de oportunidades también para poder generar este tipo de ingresos. ¿Qué más podríamos hacer ahora en el mercado? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema? En el mercado también hay la posibilidad de los espacios verdes, ¿no? Hay casas hermosas que tienen 250 metros, 300 y que tienen unos jardines muy hermosos y que muchas veces los departamentos no cuentan con esas áreas para hacer un bautizo, un cumpleaños o algo menor. Entonces ya se está utilizando que se alquilan los jardines de propiedades grandes. Por ejemplo, tenemos hermosas propiedades en Recaima, Cerro Colorado, Chayapampa, y ya subarriendas el jardín y ahí puedes realizar tu actividad familiar o tu actividad puedes hacer un bautizo o un cumpleaños. Esto ya está sucediendo en Arequipa. Los montos a veces son diferenciados y valga la redundancia que tenemos que hacer un buen contrato para que no tengamos problemas posteriores porque podríamos malograr el césped o de repente el baño. Entonces ahí hay que hilar finito de hacer un buen contrato. Otro generador de ingresos importantísimo es también la utilización de cocheras. En los edificios se ponen de acuerdo los vecinos y hay vecinos que no tienen vehículo. Entonces el propietario está subarrendando la cochera a un tercero. Eso siempre ha sucedido. Pero ¿cuál es ahora la novedad o la innovación? Que entre los vecinos ya están utilizando las áreas comunes, llámese los clubhouse o aquellos que tienen esos hermosos jardincitos de condominios grandes para alquilar a terceros. Hay seguridad, hay una estructura también de horarios y eso hace que inclusive puedan con ese dinero pagar algún mantenimiento adicional del edificio. Perfecto, miren qué importante es esto, ¿no? Que ya nos vamos agrupando, vamos buscando y generar mayores ingresos. El tema del contrato, ¿no? Que lo has abordado muy bien. ¿Qué puntos deberíamos de sí o sí considerar en esto? ¿Qué fallas has visto tú al momento de hacer los contratos? Definitivamente algo que siempre suele suceder o que es una constante en los contratos es la falta del inventario. Cuando uno ingresa a una propiedad, sea un alquiler para vivienda o sea estos temporales que estamos hablando, necesitamos especificar el detalle, cómo hemos encontrado el piso, cómo está el baño, cómo hemos encontrado las cortinas. Muchas veces nosotros no colocamos en un documento o en un inventario y yo siempre recomiendo que este se haga en forma fotográfica y también en forma escrita y ambas partes sean firmados al momento de la entrega del bien.
contar los tomacorrientes, contar las luces, es más, cuántos focos está dejando, porque estos detalles van a ayudar a que al momento de la devolución, sea un mes, o sea un día, o sea un año de contrato, te va a permitir devolver el bien y tú recuperar una garantía, porque entendamos que para un alquiler siempre dejamos una garantía por si algo pasa en la propiedad. Y si tenemos las hermosas mascotitas, que ahora hay, casi todos tenemos mascotitas, entonces hay que tener un detalle importante para ambas partes, que la mascota también esté dentro del documento, que haya autorizado el propietario la mascotita dentro de la vivienda, porque puede por ahí surgir inconvenientes y nos rescinden el contrato y las garantías, que normalmente son 2 garantías, 2 meses de alquiler, entonces podrían quedarse en la vivienda. Entonces esos detalles son importantes. Exacto, ¿no? El tema de las mascotas tiene que estar muy bien escrito, estipulado en el contrato. ¿Qué más deberíamos de tomar en cuenta, Nitza? Tenemos que tomar en cuenta siempre el DNI del titular y validemos que la propiedad esté a nombre del titular que firmamos, porque puede ser un tercero que repercute o alguien que está en el extranjero y otra persona cobra, pero siempre que haya una carta poder o un documento que avale esto. Otro punto importantísimo son las penalidades. Usualmente no colocamos penalidades en los contratos, pero si tú quieres resguardar, y también es bueno para el inquilino, resguardar las penalidades. ¿Qué pasa si yo me voy un año, unos meses antes de finalizar el año, supongamos? Ya hay un dolo, hay un lucro cesante, se denomina la palabra, lucro cesante a favor del propietario. Entonces ahí hay que colocar una penalidad. Los días de demora también son básicos e indispensables. El tema de tiempo, siempre colocamos, bueno, yo ingreso hoy, que es 5 de diciembre, entonces yo me tendría que retirar el 4 de diciembre del siguiente año, no el 5, porque si es el 5 ya es un año y un día. Entonces, esos detalles hay que validarlos y sobre todo si vamos a hacer un tema de inversión en la propiedad y vamos a utilizarla para un tema comercial, mucho más específico. El uso que se va a dar a la propiedad, si va a ser un restaurante, si va a ser un spa, si va a ser una peluquería. Entonces, estos escenarios deben ir concretos en un documento. Perfecto, eso es básico. Todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar establecido, verificar, ¿no? El tema de los nombres, los DNIs que estén correctos, que efectivamente le corresponda, pues, ¿no? En titularidad a la persona que está firmando. Recomendaciones finales, mi querida Nitza. Gracias, Fiorelita. Lo principal es que si nosotros tenemos una propiedad y queremos sacarle el mayor provecho a esta, encontremos esos espacios físicos dentro de la propiedad que puedan ser subutilizados. Cocheras, áreas comunes, jardines, terrazas, inclusive aquellas zonas de disfrute, si vivimos dentro de un condominio, ponerse de acuerdo con los vecinos y con eso ayudar un poco a que la economía del edificio o la economía propiamente de la familia genere un valor, que esos son los ingresos pasivos. Perfecto, y si ustedes quieren tener mayor asesoría o quieren comprar, vender, alquilar, antiqueretar, todo lo concerniente a inmobiliaria, pues mi querida Nitza, hagamos la invitación. Gracias, Fiorelita. Así es, nosotros somos los expertos en negocios, más Inmobiliaria ACUP, más de 8 años en el mercado, listos para atenderlos. Excelente, ahí en tu pantalla está apareciendo toda la información. Mi querida Nitza, que tengas un día maravilloso. Gracias, Fiorelita, también para ti. Siempre es un placer. Lo mismo igual, lo mismo digo, siempre es lindo tenerte cada martes. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, y volvemos con nuestra agenda cultural. ¿Qué actividades tenemos? Llegamos ya al mes de diciembre y seguramente estamos repletos de actividades, así es que volvemos con eso y más.